producen incluso eh, alteraciones tan severas de que pueden estar incluso en riesgo la vida de los pacientes. El controlar la causa primaria de la infección mediante antibiótico terapia o bien colocar un drenaje eh, con un espacio adecuado para que pueda llegar a drenar todo lo que es el proceso infeccioso, es lo más adecuado. Pero hay situaciones donde incluso tenemos que hacer mediante punciones aspirativas para evacuar los contenidos purulentos, ¿no? Entonces esas maniobras son un poquito mucho más delicadas. Las infecciones odontogénicas se describen como endógenos biológicamente dinámicos y mixtos, con predominio de los anaerobios. Y dentro de lo que es la etiopatogenia de la infección odontogénica, podemos mencionar las infecciones periapicales, la difusión hemática, la tromboflebitis bacteriana, la fistulización cutánea mucosa, la colonización bacteriana de la región periapical, que es el inicio de las infecciones odontogénicas. La causa pulpar actualmente, vale decir las caries, sigue siendo la principal causa que nos van a provocar las infecciones endógenas, produciendo pulpitis, periodontitis apicales. Y otras causas, dentro de estas, mencionamos en la etiopatogenia, accidentes de erupción, lesiones de la mucosa, traumatismos y iatrogenias. Y dentro de lo que representa la patología infecciosa, podemos ver las infecciones de los espacios faciales. En esta imagen que tienen ustedes a la derecha de su pantalla, vemos una cicatriz algo umbilicada que es de preferencia en pacientes que han cursado un proceso infeccioso odontológico que ha llegado a dar una fístula, ¿no? De preferencia son pacientes, incluso algunos bacilíferos, que tienen este tipo de cicatrices y ha causado una fístula esta cicatrización. ¿Y qué es una fístula? La fístula no es más que son comunicaciones entre dos epitelios diferentes. Entonces, en la cara y en el cuello, rodeando o separando la musculatura que se encuentra en esta región, vamos a ver los espacios que permiten la extensión de una infección de origen oral. Entonces, estas infecciones, de preferencia, a nivel del cuello, fundamentalmente, van a tomar lo que son los espacios aponeuróticos. Estos espacios aponeuróticos que son muy estrechos, y es por eso que incluso a veces, cuando la infección es severa, a veces estos espacios llegan a dar trayectos fistulosos. Y es por eso que se genera este tipo de cicatrizaciones. Las infecciones de la cavidad oral podemos mencionar como infecciones odontogénicas del espacio sublingual y submaxilar. Las infecciones en estos espacios ocurren por una lesión radicular dental o una infección. La periodontogénica son frecuentes en el segundo y tercer molar. Entonces, estas dos piezas dentarias de preferencia nos otorgan incluso enfermedades específicas, como es la angina de Ludwig. Y esta angina de Ludwig, que es de preferencia también causa odontogénica por lesión o alteración o infección a nivel del segundo molar. Y estas llegan incluso a dar signos de sintomatología importante, con un cuello bastante amplio, con una apertura incluso hasta de la boca, porque necesariamente el paciente no puede respirar y tiene que un poco erectar el cuello para poder tener un espacio respiratorio que es
que es lo que más busca el paciente, ¿no? Que tratar de respirar en forma adecuada, porque va a haber un aumento de volumen en lo que es la lengua. Entonces, a veces la lengua llega a ir hacia posterior y provoca una dificultad en lo que es la respiración. A veces estos pacientes llegan a ser traqueotomizados o bien realicemos una crico para lo que es salvar la emergencia. Son pacientes muy críticos. La infección del espacio canino implica a los maxilares anteriores, como ven en la imagen, ¿no? La difusión es a través de la tabla externa del maxilar superior y del músculo canino. Frecuente observar una tumoración sublabial que es secundaria también a una obstrucción de un conducto salival. Entonces, las imágenes son elocuentes como para poder manifestar a lo que es el espacio canino. Las infecciones del espacio bucal. El límite medial está constituido por el músculo bucinador, el músculo de los trompetistas, y la fascia bucofaringea y la piel. Las infecciones orales de los premolares y molares son el origen, queridos alumnos, de la extensión del proceso al espacio bucal. Entonces, vemos que el, el mayor acápite en estas infecciones intraorales son necesariamente la parte odontogénica. Les mencionaba de los espacios aponeuróticos. Los espacios aponeuróticos, como se ve en la imagen, se mencionan como fascias cervicales. Y dentro de lo que es esta fascia cervical, vamos a tener dos hojas, una superficial y una profunda. La superficial, que va a formar el sistema músculo-aponeurótico superficial del cutáneo del cuello, y la hoja profunda, que va a estar subdividida en tres capas: la superficial, la media y la profunda. Dentro de lo que es la capa media, vamos a ver lo que es la capa anterior o muscular y la capa posterior o visceral aponeurótica. La profunda, vamos a tener en cuenta la lámina prevertebral y la lámina alar, que necesariamente van a ser sumamente importantes y llegan a afectarse hasta la parte profunda en estas infecciones orales. Con esta imagen estoy tratando de representar, si vemos a la derecha de su pantalla, vamos a representar que desde la cavidad oral incluso tenemos los espacios aponeuróticos, ¿sí? Y estos espacios aponeuróticos incluso pueden llegar a darnos mediastinitis, tanto mediastinitis anterior como mediastinitis posterior, ¿no? Por un origen netamente odontológico. O sea, es importante, les reitero, queridos alumnos, que debemos tomar conciencia en hacer un adecuado aseo bucal y ustedes tienen que ser los intermediarios para su núcleo familiar, vale decir, papá, mamá, hermanos, porque la parte odontológica es sumamente importante y es muy delicado cuando tenemos procesos infecciosos. Aquí vemos lo que es en la imagen a la izquierda de su pantalla, vemos la lengua, ¿sí? Que necesariamente cuando aumenta de volumen, esto les mencionaba, cuando aumenta de volumen en los casos de la angina de Ludwig, esta lengua llega a ir hacia la parte posterior y obstruye lo que es la vía aérea, ¿sí? Por eso es que el paciente tiene que levantar el cuello para poder respirar y de preferencia el paciente siempre está con la boca abierta, ¿no? Para poder respirar. Vamos a indicar también de que estos focos infecciosos necesariamente tienen que ser tratados en quirófano, colocándoles los drenajes respectivos y salen de preferencia con su traqueostomía.
Los espacios del cuello, que son espacios aponeuróticos, están englobados en la totalidad del cuello con el espacio retrofaringeo medial, el espacio retrovisceral, el espacio peligroso y el espacio prevertebral en relación al retrofaringeo medial. Y el espacio visceral vascular, como su nombre lo dice, están ocupados por arterias y venas. Los espacios suprayoideos, los espacios mandibulares, mencionamos que estos espacios mandibulares tienen estrechos espacios que representan desde lo que es la mandíbula, el mentón, la región lingual, el espacio óseo mandibular, el masticatorio, el parafaringio, el periamigdalino y el espacio parotidio. Es muy importante que tengan conocimiento de estos espacios para lo que es nuestro examen. Si vemos la imagen que estoy representando, de preferencia hacen cuando existe una infección a nivel de lo que es la caries, va a haber una diseminación intrabucal, ¿sí? Intrabucal, no sale dentro de lo que es la cavidad bucal. Está prácticamente tapado, se podría decir, por el músculo bucinador, y la colección es importante. Y aquí ya es un tratamiento netamente odontogénico. En nuestro hospital, los del servicio de maxilofacial son los que hacen ya la apertura y el drenaje de estas infecciones. Hay otras que ya tienen diseminación extrabucal, como la imagen inferior izquierda. Esta diseminación ya busca un trayecto fistuloso, ya en este caso, como la imagen anterior que les he mostrado, y va atravesando diferentes epitelios, ¿sí? En este caso, lo que es la parte ósea, la parte de lo que es la hemicara que corresponde a este segmento. Entonces, y va llegando a dar la diseminación extrabucal. Existen otro tipo de infecciones odontogénicas, como son los abscesos submandibulares, ¿sí? Que igual, necesariamente, para esta situación, los de maxilofacial llegan a hacer incisiones en las regiones para poder hacer la evacuación del contenido que es purulento por la proliferación bacteriana que ha tenido en su inicio. También podemos mencionar el absceso subperióstico de localización lingual, ¿no? Entonces, quieras o no, este foco se va prácticamente a lo que es la región lingual y necesariamente ahí es donde va a almacenar, como en la imagen estoy representando, de color amarillo, lo que es el foco séptico. En esta imagen de la derecha vemos que por continuidad existe la extensión, ¿no? Entonces ya puede ser a partes blandas, hacia los senos de las regiones, hacia la parte interna, y necesariamente estos espacios eh, van a dar cobertura a la acumulación de lo que son los débitos purulentos. La extensión sigue el plano de baja resistencia de tejido conectivo que se encuentra en su camino para posteriormente introducir una acumulación de pus en un espacio anatómico determinado, los espacios que les he mencionado en las anteriores presentaciones. Es ahí donde prácticamente van a llegar a tener su depósito para las infecciones respectivas. Este es un corte coronal donde trato de mostrarles con la coloración de color negro los
espacios donde se acumulan también estos débitos purulentos. Es así que podemos mencionar el espacio temporal, el espacio vestibular, el espacio subcutáneo, eh, el espacio palatino, el parotidio, bucinador, submandibular y submentoniano. Son 9 espacios en este corte coronal para el depósito de lo que son los débitos purulentos. Y necesariamente, ya les reitero, o sea, aquí a veces hacemos con punciones dirigidas al sector donde nos da la referencia, tanto en la tomografía o en la resonancia magnética, para poder identificar este tipo de cortes. Si hacemos un corte axial, igual vamos a tener la representación de los espacios donde también tenemos que tener conocimiento que se puede llegar a albergar estos focos infecciosos. Así mencionamos 6 espacios: el espacio parotidio, el submaceterino, el bucinador, el retrofaringio, el pterigomandibular y el parafaringio. Entonces, estos segmentos son sumamente importantes, ya teniendo nosotros la referencia más la clínica del paciente, comprobamos con este estudio de tomografía o de resonancia y vamos directamente a darle el tratamiento al paciente. Existen espacios anatómicos, les menciono el espacio submentoniano, el vientre posterior del digástrico, el miloideo y la piel, el espacio sublingual, donde va a estar en medio de lo que es el miloideo y la mucosa oral, el espacio submaxilar con el vientre posterior del digástrico, el miloideo y la piel. En esta imagen, lo que les trato de representar, queridos alumnos, son igual los espacios donde tenemos la acumulación de los débitos secundarios al proceso infeccioso. Es así, en la imagen superior izquierda, el espacio sublingual, ¿sí?, por debajo de la lengua, el superior derecho, el submaxilar, el submentoniano, ¿sí?, debajo del mentón, y el mentoniano, propiamente dicho, ¿no? Entonces son estos espacios importantes para el conocimiento de ustedes. Los espacios maceterinos, que va a estar entre lo que es el macetero y la rama ascendente de la mandíbula, el espacio pterigomaxilar, la parte interna y el proceso medial de la mandíbula, el espacio temporal entre el nivel superior y posterior a los anteriores, con la fascia temporal y la base del cráneo que está adjunta. Los espacios laterofaringios, como la pirámide, que es la base del cráneo, y el vértice del hioides. Lateralmente está el constrictor de la laringe y medialmente el pterigoideo medial, que va a dividir en 2 el espacio anterior y el preestiloideo. Posterior a esto, o al retroestiloideo, en él se encuentra la carótida, la yugular interna y los nervios, el 11 y el 12 simpáticos, ¿no? Eso hemos visto en lo que era la primera teórica que les di de lo que es anatomía de cara y cuello, en forma muy representativa. El espacio vertebral con el espacio virtual entre las 2 hojas de la fascia prevertebral. Entonces, y todos estos espacios nos pueden dar la infección a distancia o extensión a distancia. ¿Mediante qué? Mediante un drenaje linfático o bien la vía hematógena. En la vía hematógena, de preferencia por la bacteremia que representa, con los émbolos sépticos, y ahí mencionamos a lo que es el síndrome de Lemenier para estos casos de diseminación hematógena. Creemos que es importante que
antes de que ocurran las diseminaciones, debemos dar un tratamiento adecuado al paciente, porque quieras o no, siempre detrás del paciente va a estar esa imagen del hombre de negro que va a tratar de ganarle al médico y llevárselo al paciente. Entonces, la diseminación a estructuras vecinas y órganos vitales puede generar graves consecuencias e incluso la muerte. Es así que la clasificación de las infecciones vamos a representar en bacterianas, aerobias, anaerobias, gram positivas y gram negativas, virales y micóticas. En relación a esto, necesariamente vamos a tener que realizar la clasificación en lo que respecta a los microorganismos en infecciones orofaciales. Es ahí que les traje la clasificación tanto de lo que son los aerobios, los anaerobios, con gram positivos y gram negativos. En relación a esta presencia e identificación mediante el cultivo antibiograma de las secreciones, vamos a poder otorgar un tratamiento adecuado. Entonces, podemos mencionar dentro de lo que son algunas infecciones, la dacrocistitis, que es la inflamación y dilatación, según la imagen que se ve del saco lagrimal. Existen agudas, crónicas y del recién nacido, con la inflamación tal cual como se ve en la imagen. Las infecciones sinusales. Las infecciones sinusales de preferencia nos van a otorgar por la sinusitis aguda, la sinusitis subaguda, la crónica y la fúngica, porque quieras o no, van a llegar a ocupar los espacios de los senos tanto frontales, paranasales, de preferencia. Y esto se representa con el nombre de sinusitis, que es la respuesta inflamatoria de la mucosa, de la matriz y de los orificios paranasales. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Va a ser un edema inflamatorio, va a haber una celulitis preceptal, preorbitaria, celulitis orbitaria, un absceso orbitario y una trombosis del seno cavernoso. Y en relación a eso, que existe incluso la complicación de la sinusitis, que va a estar dada por la clasificación de Chandler y colaboradores, donde menciona en el grupo 1 el edema inflamatorio y celulitis preceptal, el grupo 2 con la celulitis orbitaria, el 3 el absceso superióstico, el 4 el absceso orbitario, el 5 la trombosis del seno cavernoso. Entonces, cuando ya las infecciones se van diseminando, podemos tener complicaciones intracraneales, como la meningitis, el absceso epidural, el absceso cerebral, y necesariamente todos estos ya llegan a tener un rumbo ya más de un tratamiento más específico y delicadito, ¿no? Luego de haber identificado todas estas patologías, queridos alumnos, entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, pero el diagnóstico se tiene que realizar haciendo una correcta anamnesis y una exploración física adecuada, según lo que Suros nos ha enseñado en semiología. Los síntomas no son constantes y pueden no correlacionarse con la severidad y la extensión del proceso. Es por eso que la idiosincrasia del boliviano siempre trata de esperar, si mañana va a pasar, ya no va a estar hinchado, que si ya no me va a doler mucho. Entonces, y no aceptan que realmente lo que tienen es un inicio de un foco infeccioso que puede ser letal. Las bases para el diagnóstico necesariamente son con una adecuada anamnesis, como les reitero, y prácticamente hacer uso de lo que son los estudios de laboratorio y de gabinete, para lo cual necesariamente tenemos que saber también interpretar estos resultados de laboratorio.
Luego de haber hecha esa situación, necesitamos, uno, internarlo al paciente, dos, darle su antibiótico terapia y tres, hacer un tratamiento quirúrgico programado, ¿no? Las complicaciones relacionadas con las infecciones profundas del cuello prácticamente nos pueden mencionar a lo que es el síndrome de Meniere, que son tromboflebitis, son disecciones incluso de lo que son los trombos que tenemos dentro de lo que son las vías arteriales y venosas. Esto se puede complicar con fasciitis, necrotizantes, con fistulizaciones externas, como habíamos visto en las primeras imágenes, ¿no? Las complicaciones orbitarias con la celulitis que hemos mencionado y complicaciones neurológicas con una discitis que se puede presentar, una discitis cervical o un absceso epidural en cuestión. Las complicaciones por diseminación metastásica, lo que les mencionaba, queridos alumnos, por esos espacios tan delgados que tenemos a nivel de lo que es el cuello, pueden ir directamente a darnos mediastinitis tanto anteriores y posteriores. Existe una flora implicada en las infecciones profundas de la cabeza y del cuello que es compleja, lo cual hace que estas infecciones sean polimicrobianas de preferencia, con predominio de estreptococos aerobios y anaerobios en un 35%. Es así que se menciona con esta enfermedad que es la mucormicosis, que en la época de la pandemia hemos tenido, cuando ya se terminó la pandemia, empezó a venir la mucormicosis y hemos tenido como 5 casos en nuestro hospital de clínicas que les hemos dado tratamiento. Son lesiones muy monstruosas, como se ve en la imagen, y que, bueno, prácticamente a veces son tratamientos lapidarios que hay que llegar a vaciar todo lo que es el macizo óseo incluso. Las formas clínicas de las infecciones graves cérvico-faciales, vamos a ver una infección de los espacios masticadores que afectan necesariamente lo que es la región mandibular, la región temporal, y el origen radica en el tercer molar que les mencionaba, o en el segundo molar con lo que es la angina de Ludwig. Es así que los pacientes vienen con un aumento de volumen en la hemicara, tanto derecha o izquierda, y necesariamente esto se va a representar con lo que es la angina de Ludwig. Como ya les había mencionado, necesariamente el cuello va a estar aumentado de volumen, ¿sí? Y necesariamente la angina de Ludwig, que es la infección grave y potencial mortal que afecta los tejidos blandos del cuello, generalmente como resultado de una infección dental no tratada. Es importante buscar atención médica de inmediato si se sospecha de esta afección. Necesariamente ya hemos indicado de que el 80-90% causadas por infecciones dentales del segundo y tercer molar, que van a darnos infección bacteriana en un 90%, y las lesiones en boca y en cuello son las que van a estar afectadas. Y es así que vemos incluso que en estas infecciones pueden darnos también complicaciones tipo tromboflebitis tisular profunda, que es el síndrome de Meniere, o una disección micótica carotidia o una fistulización cutánea, que necesariamente van a ser tratamientos que pueden poner en riesgo la vida del paciente. ¿Cuáles son los síntomas? Los pacientes pueden informar con antecedentes de dolor dental reciente. Los síntomas más comúnmente reportados son fiebre, fatiga, escalofríos y debilidad. Y otros síntomas que se pueden presentar son el trismus y las infecciones, los signos de afectación respiratoria. Entonces, quiérase o no, queridos alumnos, lo que les represento es lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? El diagnóstico va a estar con una posición de olfateo,
elevación del suelo de la boca y el aumento del volumen cervical que tienen los pacientes. Entonces, de preferencia, esta es la angina de Ludwig y esta es la forma en que a veces inicialmente se puede llegar a hacer un drenaje laminar, ¿sí? A veces vienen así los pacientes ya con tractos fistulosos exteriorizados y necesariamente tenemos que hacer uso de la traqueostomía para poder realizar un adecuado tratamiento. En esto vemos un aumento de volumen de la lengua que está yendo hacia posterior y está ocluyendo lo que es la vía aérea. Y el tratamiento de la vía aérea prácticamente vamos a tener que hacer utilizando a veces, cuando no se puede llegar a usar mucho el laringoscopio, tenemos que hacer la traqueos. Una presentación también es una fascitis necrotizante cervical y se trata de una infección fulminante, adquiere un gran poder de filtración tisular, ¿sí? La afección del espacio laterofaringeo es casi universal y las complicaciones más frecuentes son mediastinitis y son este tipo de pacientes que se ven en estos casos. Son pacientes que tienen incluso una alteración hasta de la coagulación, son lesiones importantes que se van fistulizando y necesariamente también a la par está la mucormicosis, que es causada por hongos saprófitos y tienen especial predilección por pacientes en estado de acidosis. Se caracteriza por la presencia de hifas gruesas y no septadas en los tejidos, provocando trombosis, infarto tisular y necrosis. La presentación rinocerebral o rinocraniofacial puede ser extremadamente maligna en estos casos. Aquí vemos lo que son los datos de la mucormicosis, ¿sí? En la presencia de las hifas. Se conoce también como el lunar negro, han debido escuchar, queridos alumnos, y las piezas que van saliendo son así, enteras, ¿sí? Se van fragmentando, son lesiones importantes, son lesiones que llegan a dejar cicatrices importantes también en la región facial. Y para esto necesariamente tenemos que hacer uso de los antibióticos para llegar a dar un tratamiento adecuado. Queridos alumnos, esa ha sido la teórica de ahora y bueno, pues estamos para la próxima. He tratado de fusionar procesos inflamatorios 1 y 2 en esta teórica, por eso ha sido un poquito larguita. Entonces, ya la última teórica va a ser de bocio para el día de mañana. Listo, queridos alumnos, muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego, doctor.